Capítulo 4. Nuestra Asociación Soberana, por Michael de Nevadón. La fe de Jesús indicó el camino para la salvación humana finalmente, hasta el último logro mortal del universo, ya que proporciona salvación de las cadenas materiales en la realización, en la filiación, él, ella, con Dios, quien es espíritu. Salvación de la esclavitud intelectual, el hombre conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Salvación de la ceguera espiritual, la realización humana de la fraternidad de seres mortales y del conocimiento del alma, de la hermandad de todas las criaturas del universo. El descubrimiento del servicio de la realidad espiritual y el ministerio revelación de la bondad de los valores del espíritu. Salvación de la incompletitud del ser a través del logro de niveles del universo del espíritu, a través de la eventual realización de la armonía de Abona y de la perfección del paraíso. Salvación de sí mismo, la liberación de las limitaciones de la propia conciencia a través del logro de los niveles cósmicos de la mente suprema y por la coordinación de los logros de otros seres autoconscientes. Salvación del tiempo, el alcance de una vida eterna, de una progresión sin fin en el reconocimiento de Dios y en el servicio a Dios. Salvación de lo finito, la perfeccionada unidad con la deidad en y a través del Supremo, con la criatura que intenta el descubrimiento trascendental del último en los niveles posteriores del Absolut, más elevado que el Supremo, pero por debajo del absoluto. Tal salvación de los 7 pliegues es lo equivalente a la completitud y perfección de la realización de la experiencia última del Padre Universal. Y todo esto en potencia es contenido dentro de la realidad de la fe, de la religión de la experiencia humana. Y también puede ser contenida siendo que la fe de Jesús fue nutrida por y fue reveladora de, incluso de realidades más allá del último. La fe de Jesús se enfocó en el estatus de un universo absoluto en la medida que fuera posible de la manifestación del cosmos evolucionando en el tiempo y en el espacio. A través de la apropiación de la fe de Jesús, el hombre mortal puede comenzar a saborear en el tiempo las realidades de la eternidad. Jesús hizo el descubrimiento en la experiencia humana del Padre final y sus hermanos en la carne de vida mortal lo pueden conseguir a lo largo de esta misma experiencia del descubrimiento del Padre. Ellos incluso pueden lograr, así como son, la misma satisfacción en esta experiencia con el Padre, así como lo hizo Jesús, tal como Él era. Nuevos potenciales fueron actualizados
el universo de Nevadón, consecuentemente, sobre el otorgamiento terminal de Micael, y uno de ellos fue la iluminación del camino de la eternidad que conduce al Padre de todos, y el cual puede ser atravesado incluso por los mortales de carne y sangre material en la vida inicial de los planetas del espacio. Jesús fue y es el nuevo y el camino viviente, en donde el hombre puede llegar hacia la herencia divina con el Padre, y que ha decretado que debe ser suyo solamente con pedirlo. En Jesús existe abundantemente demostración de ambos, los comienzos y los finales de la experiencia de fe de la humanidad, incluso de la humanidad divina. Una filosofía de religión personal. Una teoría es solamente un plan de acción, mientras que una decisión positiva es un convalidado plan de acción. Un estereotipo es un plan de acción aceptado sin convalidación. Los materiales de los cuales se puede construir una filosofía religión personal son derivados ambos del interior de la experiencia del medio ambiente del individuo. El estatus social, condiciones económicas, oportunidades educativas, tendencias morales, influencias institucionales, desarrollos políticos, tendencias racionales y las enseñanzas religiosas del tiempo y lugar de uno, todos se vuelven factores en la formulación de una filosofía de religión personal. Incluso el temperamento inherente y la inclinación determinan claramente el patrón de la filosofía y la religión. Vocación, matrimonio y parentesco, todas influencian la evolución personal de uno y los estándares de la vida. Una filosofía de religión evoluciona fuera del crecimiento básico de las ideas y de la vivencia experimental, siendo que ambas son modificadas por la tendencia de imitar asociados. La firmeza de las conclusiones filosóficas depende de un agudo, honesto y discriminatorio pensamiento en conexión con la sensibilidad de los significados y la precisión de la evaluación. Los cobardes morales jamás alcanzan los altos planos del pensamiento filosófico. Se requiere coraje para invadir nuevos niveles de experiencia y para intentar la exploración de los reinos desconocidos de la vivencia intelectual. Actualmente, los nuevos sistemas de valores llegan a la existencia. Nuevas formulaciones de principios y estándares son alcanzados. Hábitos e ideales son reformados. Alguna idea de un Dios personal es alcanzada, seguido por conceptos amplios de relacionarse también. La gran diferencia entre una religiosa y una vida no religiosa consiste en la naturaleza y nivel de valores reconocidos
en el objeto de las lealtades. Existen dos fases en la evolución de la filosofía religiosa. Tal expresión puede convertirse en meramente conforme, resignada a la sumisión de la tradición y autoridad, o puede ser satisfecha con ligeros logros, lo suficientes para estabilizar el diario vivir y por lo tanto se detiene muy pronto en tales niveles de adventicio. Estos mortales creen en dejar las cosas como estaban. Un tercer grupo progresa en el nivel de la lógica intelectual, pero se estancan como consecuencia de una esclavitud cultural. Ciertamente, es lamentable contar con los intelectos enormes que están tan firmemente sostenidos dentro del dominio de la esclavitud cultural. Igualmente patético es observar a aquellos que cambian su esclavitud cultural por las cadenas materialistas de una mal llamada ciencia. El cuarto y el verdadero nivel de la filosofía obtiene libertad de todo lo convencional y de las desventajas y se atreve a pensar, a actuar, a vivir honestamente, lealmente, valientemente y verdaderamente. La prueba ácida para cualquier filosofía religiosa consiste en sí o si no. Ella distingue entre las realidades de lo material y de los mundos espirituales, mientras que al mismo tiempo reconoce su unificación en una lucha intelectual y un servicio social. Una filosofía religiosa firme no se conduce con las cosas de Dios y las cosas del César, ni reconoce el culto estético del asombro puro como un sustituto de la religión. La filosofía transforma la religión primitiva, que fue en gran medida un cuento de hadas de la conciencia, en una experiencia viva en los valores ascendentes de la realidad cósmica. Fe y creencia. La creencia obtiene el nivel de la fe cuando motiva la vida y reforma la manera de vivir. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es verdadera fe, es una mera creencia, ni tampoco es certeza ni convicción de fe. Es un estado que la mente logra a niveles de fe solamente cuando verdaderamente domina la forma de vivir. La fe es un atributo vivo en una genuina experiencia religiosa personal. Una cree la verdad, admira la belleza y hace reverencia a la bondad, pero no las adora. Tal actitud de una fe salvadora está centrada en Dios, que es todo esto personificado e infinitamente más. La creencia siempre es limitante y obligatoria. La fe se expande y libera. La creencia es obsesiva.
La fe libera, pero vivir la fe religiosa es más que la asociación de creencias nobles. Es mucho más que un sistema exaltado de filosofía. Es una experiencia viva relacionada con los significados espirituales, ideales divinos y los valores supremos. Es el conocimiento de Dios y el servicio del hombre. Las creencias se pueden convertir en posesiones de grupo, pero la fe debe ser personal. Las creencias teológicas pueden ser sugeridas a un grupo, pero la fe solamente puede elevarse en el corazón del individuo religioso. La fe traiciona su confianza cuando presume negar realidades y confiere sobre sus devotos conocimiento fingido. La fe es traidora cuando fomenta traicionar la integridad intelectual y menosprecia la lealtad de los valores e ideales divinos. La fe jamás rehúye el problema resolviendo el deber de resolver la vida mortal. La fe viva no fomenta el fanatismo, persecución o intolerancia. La fe no encadena la imaginación creativa, ni tampoco sostiene un prejuicio irrazonable hacia los descubrimientos de la investigación científica. La fe vitaliza la religión y constriñe al religioso heroicamente para vivir la regla de oro. El entusiasmo de la fe es de acuerdo al conocimiento y sus esfuerzos son el preludio de la paz suprema. Religión y moral. Ninguna revelación profesada de la religión puede considerarse auténtica si no reconoce el deber del servicio de las obligaciones éticas que fueron creadas y fomentadas por la religión evolutiva precedente. La revelación agranda indefectiblemente el horizonte ético de la religión evolucionada, mientras que simultáneamente e infaliblemente expande las obligaciones morales a todas las revelaciones anteriores. Cuando usted presume sentarse en el juicio crítico de la religión primitiva del hombre o sobre la religión primitiva del hombre, debe recordar, para poder juzgar tales salvajes y para evaluar su experiencia religiosa de acuerdo a su iluminación y estatus de la conciencia. No cometa el error de juzgar la religión de otro por sus propios estándares de conocimiento y verdad. La verdadera religión, sublime y profunda convicción dentro del alma, que amonesta obligatoriamente a un hombre de que podría estar equivocado y que sería un error para él no creer en esas realidades del alma, porque constituyen sus más elevados conceptos éticos y morales, su elevada interpretación de los valores mayores de la vida y de las más profundas realidades del universo. Tal experiencia de religión es simplemente el redil lealtad intelectual
a los dictados más elevados de la conciencia espiritual. La búsqueda de la belleza es parte de la religión solamente en la medida en que sea ética y en la medida que extienda y enriquezca el concepto moral. El arte es solamente religioso cuando se vuelve infundido de propósito y se deriva de una elevada motivación espiritual. La conciencia espiritual iluminada del hombre civilizado no se preocupa tanto de alguna creencia intelectual específica o de ningún otro modo particular de vivir, como por el descubrimiento de la verdad de vivir, la buena y correcta técnica de reaccionar a cualquier situación recurrente de la existencia mortal. La conciencia moral es sólo un nombre aplicado al reconocimiento y conocimiento humano de aquellos valores del alma éticos, surgiendo con las demandas del deber del hombre y que debe acoger en el día a día por el control y guía de la conducta. Aunque reconociendo que la religión es imperfecta, existen al menos dos manifestaciones prácticas de su naturaleza y función. El impulso espiritual y la presión filosófica de la religión tienden a causar en el hombre que proyecte su estimación de los valores morales directamente hacia el exterior en los asuntos de sus semejantes. La religión ética de reacción. La religión crea en los humanos una mente espiritualizada, consciente de la divina realidad, basada en y por la fe derivada de conceptos antecedentes de valores morales y coordinados con conceptos superpuestos de valores espirituales. La religión así se convierte en un cesor de los asuntos morales, una forma de moral glorificada, responsabilidad y confianza en la realidad. Las realidades enaltecidas del tiempo y una más duradera realidad de la eternidad. La fe se convierte en la conexión entre la conciencia moral y el concepto espiritual de una realidad duradera. La religión se convierte en la vía de escape del hombre para escaparse de las limitaciones materiales del mundo temporal y natural hacia las realidades excelsas de los mundos eternos y espirituales, por y a través de la técnica de la salvación, la transformación progresiva del alma. La religión como libertador del hombre. El hombre inteligente sabe que él es un niño de la naturaleza, una parte del universo material. Él igualmente no discierne la sobrevivencia de la personalidad individual en los movimientos y tensiones de los niveles matemáticos de la energía del universo. Ni puede el hombre jamás discernir una realidad espiritual a través del examen de las causas
y efectos físicos. Un ser humano es también consciente de que es parte de la ideación del cosmos, pero a través del concepto pueden perdurar más allá del lapso de la vida mortal. No hay nada inherente en el concepto que indique sobre la sobrevivencia personal de la personalidad concebida. Tampoco el agotamiento de las posibilidades de la lógica y la razón revelan jamás al lógico y al razonable la verdad eterna de la sobrevivencia de la personalidad. El nivel material de la ley prevé de la continuación de la causalidad, la respuesta interminable del efecto a la acción antecedente. El nivel de la mente sugiere una idealización de continuidad, pero ninguno de estos niveles del universo da a conocer al inquisitivo mortal una vía de escape de la parcialidad de la situación y del intolerable suspenso de ser una realidad transitoria en el universo, una personalidad temporal condenada a ser extinguida sobre el agotamiento de las energías de la vida limitada. Tampoco el agotamiento de las posibilidades de la lógica y la razón revelarán jamás al lógico y al razonable la verdad eterna de la sobrevivencia de la personalidad. El nivel material de la ley prevé de la continuación de la causalidad, la respuesta interminable del efecto a la acción antecedente. El nivel de la mente sugiere una ideación de continuidad, pero ninguno de estos niveles del universo da a conocer al inquisitivo mortal una vía de escape de la parcialidad de la situación y del intolerable suspenso de ser una realidad transitoria en el universo, una personalidad temporal condenada a ser extinguida sobre el agotamiento de las energías de la vida limitada. Es solamente a través de la vía del alma, conduciendo a una visión interior espiritual, que el hombre podrá romper las cadenas inherentes a su estatus mortal en el universo. La energía y la mente conducen de regreso a la deidad del paraíso, pero ni la energía del otorgamiento ni el otorgamiento de la mente del hombre procede directamente de la deidad del paraíso. Solo en el sentido espiritual es el hombre un niño de Dios. Y esto es cierto porque solo en el sentido espiritual el hombre es realmente dotado y cuenta con la morada del Padre del Paraíso. La humanidad no descubrirá jamás la divinidad excepto a través de la vía de la experiencia religiosa y por el ejercicio de la verdadera fe. La aceptación de la fe, de la verdad de Dios, habilita al hombre para escaparse de los confines circunscritos de las limitaciones materiales, una esperanza racional
para alcanzar una conducta segura en los reinos materiales, en donde está la muerte, hacia el reino espiritual, en donde está la vida eterna. El propósito de la religión no es el de satisfacer la curiosidad sobre Dios, más bien para apoyar una constancia intelectual y seguridad filosófica, para estabilizar y enriquecer la vida humana, mezclando lo mortal con lo divino, lo parcial con lo perfecto, hombre y Dios. Es a través de la experiencia religiosa que los conceptos del ideal del hombre son otorgados en la realidad. Jamás pueden existir ni pruebas científicas ni lógicas en la divinidad. La sola razón jamás puede convalidar los valores y la bondad de la experiencia religiosa, pero siempre permanecerá verdadera. Quien quiera que desee hacer la voluntad de Dios comprenderá la validez de los valores espirituales. Esta es la aproximación más cercana que se puede hacer en los niveles mortales y ofrecer pruebas de la realidad de la experiencia religiosa. Esta fe es el único escape de las garras mecánicas del mundo material. Es la única solución descubierta al impasse del pensamiento mortal relacionado con la sobrevivencia continua de la personalidad del individuo. Es el único pasaporte para la finalización de la realidad y para la vida eterna en la creación universal del amor, ley, unidad y logro progresivo de la deidad. La religión efectivamente sana el sentido del hombre del aislamiento idealista o de la soledad espiritual. Concede los derechos al creyente de ser, como el Hijo de Dios, un ciudadano con un nuevo significado del universo. La religión asegura al hombre que tras el brillo del discernimiento correcto en su alma, en consecuencia, él se está identificando a sí mismo con el plan del infinito y el propósito de lo eterno. Tal alma liberada inmediatamente comienza a sentirse en casa en este nuevo universo, su universo. Cuando usted experimenta tal transformación de fe, ya no estará más esclavizado como parte de un cosmos matemático, en cambio, como un hijo volutivo liberado del Padre Universal. Ya no más, este hijo liberado peleará en solitario contra el inexorable final de la existencia temporal. Ya no tiene que luchar contra la naturaleza, con dificultades de desesperanza en su contra. Ya no le azotará el temor paralizante del miedo, que por ventura él ha puesto su confianza en el fantasma de la desesperanza o colocando su fe en el error de fantasía. Ahora, en lugar, son los hijos de Dios que juntos se enlistaron en la pelea de la batalla del triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de existencia. Por fin
todas las criaturas se vuelven conscientes del hecho de que Dios y toda su divina administración celestial planetaria, con un universo ilimitado, están a su lado con la lucha suprema para el logro de la vida de eternidad y en el estatus de la divinidad. Estos hijos liberados por la fe se han enlistado en las luchas del tiempo del lado de las fuerzas supremas y las divinas personalidades de la eternidad. Incluso las estrellas en curso ahora están teniendo su batalla en ellas. Por lo menos ellas brillan sobre el universo desde su interior, desde el punto de vista de Dios, y todo es transformado desde la incertidumbre del aislamiento material a la certeza de la progresión espiritual y eterna. Incluso el tiempo en sí mismo se vuelve una sombra de la eternidad proyectada por las realidades del paraíso sobre la panoplia que se mueve en el espacio, presentado por un Melquisedec de Nevadón. Cuando la mente es entonces otorgada por el ministerio del Espíritu Santo, posee la capacidad de consciente o inconscientemente elegir la presencia espiritual del Padre Universal, el Espíritu otorgado. Pero no es hasta que el Hijo otorgado ha liberado el Espíritu de la verdad para el ministerio planetario de todos los mortales, que todas las mentes normales quedan preparadas para la recepción de los espíritus otorgados. El Espíritu de la verdad trabaja como uno con la presencia del Espíritu del ministerio divino. Este Espíritu doble enlaza y flota sobre los mundos, buscando enseñar la verdad e iluminar espiritualmente las mentes de los hombres, para inspirar a las almas de las criaturas de las razas ascendentes y para liderar la morada de las personas en los planetas evolutivos, siempre hacia su meta del paraíso, el destino divino. Cortesía del libro de Urantia.